¿Y si te dijera que el nombre más discutido de la historia no está sostenido solo por fe, sino también por piedra, tinta y huesos antiguos? En una era donde todo se cuestiona, incluso la existencia de Jesús, surge una pregunta incómoda. ¿Realmente fue un personaje histórico o solo una figura religiosa creada siglos después? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es un sermón, es un recorrido por evidencias que han sobrevivido al polvo, a la persecución y al escepticismo moderno. Hoy no vamos a debatir si Jesús es el Hijo de Dios. Eso pertenece al terreno de la fe. Hoy hablaremos de algo distinto, si existió como personaje real en la historia. Y las pruebas son más contundentes de lo que muchos imaginan. 1. El grafito de Alexámenos, una burla que confirmó una fe. En el año 1857, en el Monte Palatino de Roma, arqueólogos encontraron un dibujo grabado en una pared antigua. No era arte elegante, era una burla. Mostraba a un hombre crucificado, con cabeza de burro. Frente a él, otro joven levantaba la mano en señal de adoración. Debajo una frase en griego: Alexámenos adora a su Dios. Era una caricatura destinada a ridiculizar a un cristiano llamado Alexámenos. Pero aquí está lo impactante. Para burlarse de él, alguien tuvo que reconocer que los cristianos adoraban a un hombre crucificado llamado Jesús. Este grafito está datado entre finales del siglo II y comienzos del III. Eso significa que apenas 2 siglos después de su muerte, Jesús ya era reconocido en Roma como figura real y objeto de adoración. Nadie ridiculiza a un mito desconocido. Se burlan de lo que existe, y esta burla terminó convirtiéndose en una de las pruebas más antiguas del cristianismo en la capital del imperio. 2. Las catacumbas de Roma. La fe grabada en la oscuridad. Bajo la ciudad de Roma, lejos del ruido del imperio y de los templos de mármol, se extiende un laberinto silencioso. Más de 500 kilómetros de catacumbas excavadas en la roca volcánica. Allí, en la penumbra húmeda y estrecha, los primeros cristianos enterraban a sus muertos, no con monumentos grandiosos, sino con esperanza. En lápidas del siglo II aparecen frases sencillas pero profundas: en la paz de Cristo. Vive en el Señor Jesús, siervo de Cristo. No son fórmulas teológicas desarrolladas siglos después. Son palabras grabadas por manos temblorosas de familiares, amigos, creyentes comunes que vivieron entre persecuciones y amenazas. Junto a los nombres aparecen símbolos repetidos: el pez, Ichthys, el buen pastor cargando una oveja, la cruz primitiva trazada discretamente. Todo esto demuestra que la fe en Jesús no nació en concilios políticos del siglo IV. Ya en el siglo II existían comunidades consolidadas que vivían y morían confiando en Él. La fe cristiana no surgió del poder imperial, sino de personas reales que, aún frente a la muerte, proclamaban que Jesús había sido real y que seguía siendo Señor. 3. El mosaico de Megiddo, Jesús llamado Dios, antes de Nicea. En 2005, bajo una prisión moderna en Israel, se descubrió uno de los hallazgos más sorprendentes: una iglesia del año 230 después de Cristo. En el suelo, un mosaico con una inscripción clara: a Jesucristo Dios. Esto es crucial. Muchos afirman que la divinidad de Jesús fue inventada en el Concilio de Nicea en el año 325, pero este mosaico es casi un siglo anterior. Eso significa que comunidades cristianas ya adoraban a Jesús como Dios mucho antes de que el imperio legalizara el cristianismo. No fue una decisión política, fue una convicción temprana, y esa convicción solo puede explicarse si Jesús fue una figura histórica que impactó profundamente a sus seguidores. 4. Dura Europos, la iglesia oculta en Siria. En Siria, en la antigua ciudad de Dura Europos, arqueólogos descubrieron una casa convertida en iglesia del siglo III. En sus paredes, frescos con escenas del Nuevo Testamento, inscripciones que mencionan a Jesús como Señor, símbolos cristianos claramente identificables. Este hallazgo es clave porque demuestra
que el cristianismo se expandió rápidamente fuera de Palestina. Apenas 2 siglos después de la crucifixión, ya había iglesias organizadas a más de 1000 kilómetros de Jerusalén. La expansión tan rápida de una fe centrada en una persona histórica indica algo evidente. No estamos hablando de una leyenda tardía. Estamos hablando de alguien cuya vida generó un movimiento real e imparable. 5. El Osario de Santiago, un eco familiar del siglo I. En 2002 se presentó al mundo un osario del siglo I con una inscripción en arameo: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. En la tradición funeraria judía, rara vez se mencionaba al hermano. Solo se hacía cuando ese hermano era una figura conocida. El historiador Flavio Josefo menciona la muerte de Santiago, hermano de Jesús, alrededor del año 62 después de Cristo. La coincidencia cronológica y cultural es impactante. Aunque el osario fue sometido a investigaciones legales, no se pudo demostrar que la inscripción fuera falsificada. Si es auténtico, como muchos expertos sostienen, estamos ante una referencia arqueológica directa a la familia histórica de Jesús, no a una metáfora. A una familia real del siglo I, 6. El papiro mágico griego, PGM-7. El nombre que traspasó fronteras. En Egipto, entre textos paganos de hechicería del siglo II, aparece un nombre inesperado en medio de invocaciones mágicas: Jesús. El autor no era cristiano, no lo adoraba, lo invocaba como nombre de poder. Esto es fascinante. Significa que el nombre de Jesús ya era reconocido como figura histórica con reputación espiritual, incluso fuera del cristianismo. El libro de Hechos menciona exorcistas que intentaban usar el nombre de Jesús sin ser creyentes. Este papiro confirma que eso no era ficción interna cristiana, era una realidad cultural. Jesús era conocido en el mundo grecorromano como alguien cuya autoridad trascendía su muerte. Sgeti, Oxirrinco Sakis Kirk, un eco literario del siglo I. En la ciudad egipcia de Oxirrinco se hallaron miles de fragmentos de papiros, entre ellos uno catalogado como P.Oxy 840, fechado entre 150 y 200 después de Cristo. Contiene un diálogo atribuido a Jesús. No pertenece al Nuevo Testamento, pero refleja tradiciones tempranas sobre sus enseñanzas. Lo importante no es su contenido doctrinal, lo importante es su existencia. Muestra que apenas un siglo después de su muerte, circulaban relatos escritos sobre sus palabras. Eso solo ocurre cuando la figura central fue real, y su impacto fue inmediato. Los mitos tardan generaciones en consolidarse. Aquí hablamos de textos producidos en menos de 100 años. Eso, en términos históricos, es prácticamente contemporáneo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Estas 7 evidencias no prueban teológicamente que Jesús sea el Hijo de Dios. Esa afirmación pertenece al terreno de la fe, a la experiencia espiritual y a la revelación personal. Sin embargo, lo que sí hacen estas pruebas es establecer algo firme, algo histórico, algo imposible de ignorar. Jesús de Nazaret no fue una invención medieval, no fue un mito construido por emperadores romanos para controlar masas, no fue una leyenda fabricada siglos después en oscuros concilios religiosos. Fue una figura histórica real, un hombre cuya existencia fue reconocida por amigos y enemigos, por creyentes que lo adoraron y por burladores que lo despreciaron, por cristianos perseguidos y por paganos escépticos. Su nombre aparece grabado en huesos antiguos, en paredes romanas, en mosaicos de iglesias primitivas, en epitafios funerarios, en textos mágicos paganos y en papiros dispersos por Egipto. Ningún personaje ficticio del mundo antiguo dejó una huella tan temprana, tan amplia y tan persistente en la memoria colectiva de la humanidad. Aquí surge la pregunta inevitable: si Jesús realmente existió, si caminó en la Palestina del siglo I, si fue crucificado bajo Roma, si su nombre se extendió en apenas décadas por todo el imperio, entonces el debate ya no es histórico, es personal. La verdadera pregunta no es si existió, las pruebas lo respaldan. La verdadera pregunta es
¿Qué haces tú con un Jesús histórico? Porque si fue real, sus palabras también lo fueron, su mensaje también lo fue, su llamado también lo fue. Y quizá el mayor misterio no sea si existió, sino por qué 2000 años después su nombre sigue incomodando, dividiendo y transformando vidas. ¿Casualidad? ¿O señal de que estamos frente a algo más grande que la historia misma? Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Si este video te ha sido de bendición, no olvides darle like, comparte tu pensamiento en los comentarios y suscribirte a nuestro canal para seguir creciendo juntos en la fe. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Que el Señor te bendiga abundantemente y nos vemos en el siguiente video.